del aula, se habrán dado cuenta que tienen varias descripciones o series de suelo con su correspondiente análisis químico y por supuesto también físico y la descripción de campo, que es lo primero que está. Bueno, con ese material ustedes van a tener que responder esto. Para cada suelo diferente, o sea, de esos que tienen ahí el conjunto, indique. Y ahí vamos a la clase de ayer. Orden, suborden, gran grupo y régimen de humedad. Ese como punto A. En el B, horizontes diagnósticos presentes. Y después, ¿qué limitaciones físicas presenta el perfil de suelo desde el punto de vista de la producción vegetal? Que es todo lo que estuvimos viendo recién. Para eso ustedes lo que deben hacer es leer, interpretar lo que dice. Muchas veces ya en el encabezado de estas descripciones tiene un breve relato del suelo en sí, cuáles son sus posibilidades de uso, etc. Entonces la sería más sencillo. Y después, sí, va a hacer una serie de cálculos de qué nutrientes se encuentran en deficiencias o excesos y si existe desequilibrios nutricionales. Para ese caso van a tener que hacer algunos calculillos. Bueno, vamos al ejemplo de un suelo. Por ejemplo, este es la serie. Vamos a hacer uno y ya yo creo que con eso ustedes después van a poder avanzar con los demás. Fíjense este. La clasificación taxonómica de este suelo es un candiudulte típico. Muy fino, me dice. Y bueno, esa es la familia textural. No sé, en eso no se detengan. Deténganse en el nombre taxonómico, candiudulte típico. Bien, yo pregunto, ¿qué orden de suelo es este? Un ultisol. Muy bien, un ultisol. ¿Qué suborden? Údico. Suborden. O sea, sí, está bien. Eso que me dijiste, údico, sería el régimen de humedad, pero está bien que componen el suborden. ¿Cuál sería el suborden en este caso? Sería el udult. ¿Entienden por qué? Udult. Hola. ¿Podría Si no explicar entiende, eso, profe? como no, lo explico. O alguno entiende por qué y vamos haciendo un intercambio. Bueno, explico, no hay problema. Las letras, el nombre siempre se lee de atrás para adelante. Eso habrán aprendido ayer. Entonces, fíjense, inclusive en este suelo, yo no sé si llamarlo error, porque tal vez no sea un error, pero son vicios en lo que se cae, por ahí de ponerle la E, perdón, al final. Candiudulte, Samacuente, Udipsamente, siempre el T, la E al final. Cuando en realidad solamente debería decir Candiudult, porque el conjunto de letras que identifican a un ultisol son el ULT. Ult. Pero bueno, le ponen la E para, supongo que dar idea de conjunto, ¿no? Candiudulte, típico. Bueno, entonces, ult, el orden. Después del orden inmediatamente viene el suborden. Que el compañero dijo údico, es cierto, las letras de údico son las que conforman el suborden, pero el suborden ahí en el nombre sería el udult, o sea, el régimen de humedad más el orden. ¿Entienden? Sí, profe, ahora sí. Sí,
¿Seguro? Sí, Si profe. no, bien, Sí, profe. entonces, es el régimen de humedad más el orden, UDULT. Y el gran grupo, ya empezamos a hablar de todo el nombre completo. Candiudulte. Candiudulte. Bien, entonces, ese primer nombre a mí me dice hasta el gran grupo. Y el subgrupo es el típico, pero ahí no preguntamos eso. En este caso solamente le pedimos hasta gran grupo. Entonces, orden, suborden, gran grupo. Candiudulte. Siempre se empieza de atrás para adelante. Bueno, ¿qué otra pregunta tenía? Entonces, yo, por ejemplo, ahí ya respondí la número 1. El orden, ultisol, suborden, udulte, gran grupo, candidulte. Régimen de humedad, ese sí me dijeron hace un rato. ¿Qué régimen de humedad tiene este suelo? Údico. Sí, señor, údico. Muy bien. Údico. ¿Qué más me pide? Horizontes diagnósticos presentes. El candiudulte, ¿qué horizonte diagnóstico tiene? No sé si lo notaron, si lo vieron. Es lo que está ahí, digamos. Eh, Eso lo quería preguntar al ingeniero cuando dice Candy, o sea, sí o sí tiene que tener un BBT, digamos, de Candita, claro, digamos. exactamente. Todos los órdenes tienen su horizonte diagnóstico. O sea, cuando vos te vas a un campo para hacer la calicata y para querer clasificar un suelo, para llegar a la conclusión de que es de tal orden, por ejemplo, un molisol, entonces vos le tuviste que haber encontrado un horizonte mólico. ¿Entendés? Si vos decís que es un candiudult, si es un ultisol, vos le tuviste que haber encontrado un horizonte cándico. ¿Sí o sí? Un tipo Ingeniero, de ¿eso arcilla, siempre es así? ¿En todos los suelos, digamos? sí, sí. A ver, lo que no siempre es así es que el régimen de humedad entre dentro de tu palabra. A veces no la encontrás, pero todos los suelos tienen, todos los órdenes de suelo deben tener su horizonte diagnóstico. O sea, hay cosas que sí o sí tiene que cumplir para hacer tal cosa. Si vos decís que esto es un esporosol o un potsol, que son esos suelos volcánicos, qué sé yo, sí o sí le tuviste que haber encontrado un horizonte espódico. Si no lo encontraste el horizonte espódico, eso no es un esposol, será otra cosa, pero no un esposol. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, en este caso te dice que es un candidul, o sea, es un ultisol y además te está dando el prefijo de cándico. Entonces, ¿qué horizonte le tenés que encontrar acá? Un cándico. Sí o sí. Sí o sí. Ahora, hay que ver si en la descripción eso lo menciona. Normalmente por ahí no dicen qué tipo de material arcilloso es, pero estos suelos, en esta zona, el material arcilloso que tienen, los suelos rojos, multisoles, es la candita o caolinita. Entonces, por eso, Candiudult tiene un horizonte B, T, y esa arcilla es la candita. ¿Me entienden? ¿Se entienden, chicos? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, como en el caso del molisol, el horizonte diagnóstico será el mólico, con todas las características que tiene un horizonte mólico. O sea, alta saturación de base, color oscuro. Bien, bien, bien. ¿Qué más pedía? Profe, Sí, profe, dígame. digamos, por ser un multisol, siempre vamos a encontrar el horizonte, digamos, de diagnóstico sería el cándico. Sí. A ver. El horizonte diagnóstico de un ultisol es el cándico. Yo te diría lo siguiente, siempre que encuentre un horizonte cándico, seguramente es un ultisol. Ahora, sí, en este caso, sí, para ser un ultisol tiene que tener un horizonte cándico. Si no, no es un ultisol.
Porque además también, ¿por qué? Porque es el último grado de evolución en los suelos del ultisol. O sea, un suelo muy evolucionado, si quieren un suelo viejo, por decirlo de alguna manera. Y la arcilla 1-1 también es la arcilla que más ha evolucionado y llegó a eso. O sea, esa arcilla, esa candita no puede evolucionar a otro tipo de arcilla. Como si, por ejemplo, lo pueda llegar a hacer la arcilla 2-1. Hay neoformación de arcilla nueva a partir de eso, por ejemplo, pero de la candita no. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, concepto. gracias. No de nada. Bien. Perfecto. ¿Qué limitaciones? Bueno, es el horizonte diagnóstico, ¿eh? Para este caso, para este caso. Después si leen otro suelo que es un molisol, como le dije, será el mólico. No sé, si leen un suelo nátrico, por ejemplo, que lo clasifican como nátrico, entonces sí o sí debe tener un horizonte sódico, un BTN o un BTNA con problema de sodio. Si no tiene un horizonte con problema de sodio, entonces ese suelo no puede ser clasificado como nátrico. Bien, ¿qué limitaciones físicas presenta este perfil? Bueno, ahí van a tener que leer un poco las descripciones. Pero, por ejemplo, vos mirás acá un poco en la descripción y te dice, por supuesto, que no tiene problema de alcalinidad. Esto es un, dice, drenaje bien drenado. Estos suelos, por la posición en la que están, hasta te diría que son excesivamente drenados. ¿Mm? Pero ustedes lo que deben ver es no solamente la descripción que dice acá en el perfil, si tiene un salto importante de arcilla, si se encuentra un horizonte restrictivo, sino que también tienen que venir acá a la parte de la descripción química y ver, por ejemplo, qué contenido de materia orgánica tiene. ¿Mm? Fíjense, los contenidos de arcilla son altísimos, 72, 72, 81, impresionante, un suelo netamente arcilloso. ¿Mm? Característico de los suelos rojos. Después tienen que ver, por ejemplo, si tiene problema de pH. ¿Mm? ¿Qué problema ustedes le ven a este suelo? Ustedes tienen ahí... Aluminio puede ser. Sí, señor. Esto Sí, ya lo vimos en la clase pasada de interpretación, ¿eh? Ah, Recuerden que ustedes tienen las tablas interpretativas y entonces con esas tablas interpretativas ustedes pueden decir, bueno, es alto, es bajo, ¿qué voy a mirar? Si miro el pH, está bien la respuesta, bueno, voy a mirar el aluminio. ¿Cuánto era el valor del aluminio para que yo diga si ese aluminio me podía traer problemas o no? ¿Se acuerdan de eso? 2.000 equivalentes. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Qué dicen los demás compañeros? Para mí sí. ¿Se acuerdan de sus tablas o no? ¿O no tienen a mano sus tablas? Sí, a partir de ese valor ya decíamos que podíamos tener problemas. Entonces, no sé si ustedes llegan a ver, porque yo ya no veo lo que está mostrando el profe, pero creo que les da un valor de ¿cuánto de aluminio? Acá lo ven. 2,28. ¿Pero dónde están mostrando ustedes? ¿Dónde están mirando ustedes? En aluminio en... No, me refiero a qué profundidad. Claro, eso es importante, ver. Porque hasta dónde, si vamos a mirar con fines agronómicos, digamos, si bien las cartas de suelo es cuando nosotros muestreamos, o este trabajo en sí está hecho en Calicata, entonces el muestreo es pedológico, ¿sí? Pero estas cartas de suelo a nosotros nos van a dar indicio de los usos que le podemos dar a ese suelo, ¿sí?
Entonces después, ¿yo qué voy a mirar? Está bien que miremos todas las profundidades, pero no voy a empezar por la última profundidad. Si ustedes están por hacer algún uso del suelo, primariamente ven que hay en superficie, en este caso un suelo que tiene una AP, fíjense, ¿recuerdan lo que significa AP? Con el ingeniero creo que recién ya vieron eso. A ver, ¿qué era una AP? No, creo que no. Conmigo no lo han visto, pero bueno, seguramente lo vieron ayer. Ayer Sí. algo les explicó también el ingeniero Kurz, y no es para meter presión, pero también es pregunta de examen. Claro. Fíjense ustedes que las distintas características que están expresadas acá en esta ficha edafológica, que es lo que muestra, es la ficha de una calicata, como les acaba de decir la ingeniera, de un perfil pedológico, nos da la posibilidad de conocer, sí, en detalle, una serie, una zona, un lugar, digamos, el suelo. Pero fíjense ustedes que va variando con la profundidad, ¿sí?, las distintas características. Por ejemplo, materia orgánica. Vamos a un valor, una variable, digamos, que ustedes conocen bien. En el horizonte AP, que van a tener que ir a ver qué es el AP, porque ya hablamos de qué es un horizonte AP. Es un horizonte que ha sido trabajado, ¿sí? En ese horizonte, el contenido de materia orgánica es de, no veo muy bien yo como está chiquito, 2,92%. Fíjense que si ustedes van bajando en ese perfil de suelo de la calicata, va a ir bajando el contenido de materia orgánica. ¿Eso es razonable o no? Para mí sí, profe. Perfecto. Sí. ¿Y por qué? Porque en superficie es donde están todos aquellos materiales vegetales y animales que se van a ir descomponiendo y van a formar nuestra materia orgánica de ese suelo. Y a medida que nos vayamos en profundidad, ese material, ese contenido de materia orgánica va a ir disminuyendo naturalmente, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿sí?, debería ocurrir con aquello que es producto de esa materia orgánica, que es la decomposición y da origen al nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno total está acá. Fíjense ustedes que también muestra, digamos, esa misma variación. Si en superficie tiene ¿cómo está el contenido de nitrógeno total ahí en esa calicata, en el horizonte AP? Ese 0,20% de nitrógeno total. ¿Cómo está el nitrógeno en ese caso? Alto sería. Alto. Está muy bien provisto, perfecto. Materia orgánica, ¿cómo estaría ese valor? 2,92. Provisto. Sería medianamente provisto. Medianamente provisto también. Y es así como ustedes tienen que aprovechar, digamos, todo lo que les puede aparecer en estas fichas edafológicas. El ingeniero les hizo mención al contenido de arcilla. Fíjense que, disculpen, acá justo hay mucho bochinche. En superficie, el contenido de arcilla está alrededor de 72,28% y va en aumento. ¿Por qué? Porque pasa de un horizonte A, que ustedes ya conocen las características que tienen medianamente, pasa a un B, ¿sí?, y después a un BT, si no veo mal, o no sé, no alcanzo a ver, pero imagino que va a haber una como acumulación de esa arcilla, ¿sí? Y se va a volver, sí, dice BT. Es un horizonte BT con arcilla que se ha acumulado, ¿sí? Entonces el porcentaje de arcilla va en aumento. Después, ¿qué otra cosa? El fósforo. Fíjense cómo está el fósforo. Es un suelo
¿Cómo se llamaba ese suelo? ¿De qué zona es? Es un candiudult, ¿sí? Un suelo que es de una plantación de hierba. Entonces, ¿cómo está respecto del fósforo? Fósforo asimilable o fósforo disponible. Dice menos de 0,5, perdón, menos de 8,05 parte por millón. ¿Cómo está ese fósforo ahí? ¿Qué método habrán usado? Para poder responderle eso, profe, tenemos que saber primero con qué método, ¿no? Exacto, ¿qué método habrán usado? Bueno, en general en las cartas, las nuevas sobre todo, porque estas cartas algunas son bastante viejas, ponen en detalle la metodología que usaron. En algunos casos por ahí faltan esos datos y es importante, como ustedes ya saben, más si estamos por interpretar valores, qué método usaron. Pero imaginamos que en estos suelos rojos, ¿qué método habrán usado? El Bray 2, profe. El Bray 2, ¿cómo es ese valor de menos o menor de 8,05 parte por millón con Bray 2? Y es muy bajo porque de 20 a 60 sería lo medio. Bueno, y así deben seguir analizando, ¿sí? Siempre con este criterio, ¿sí? Y fijándose siempre bien que el valor que ustedes están viendo, ¿a qué corresponde? ¿A qué lugar en el perfil del suelo? ¿Entienden? Generalmente un productor, ¿sí? A menos que, bueno, hagamos una forestación, un monte cítrico, ¿sí? Conocerá en rasgos generales el lote, su suelo, pero si tiene la posibilidad de ver esta ficha, él va a ir seguramente a la parte superficial, ¿sí o no? Entonces, como primera medida, ustedes deberían poder interpretar, ¿sí?, esa primera capa de suelo u horizonte, ese AP como mínimo, digamos, ¿sí? También, ¿qué verían? El pH, ¿sí? ¿Cómo están los cationes? ¿Cómo están los cationes ahí? ¿Tienen a mano las tablitas como para ver cómo están los contenidos de calcio, de magnesio, de esos distintos cationes que fueron leídos? A ver, por ejemplo, dice, calcio dice 3, estimamos que esto es miliequivalentes en 100 gramos, 3. ¿Cómo está ese calcio respecto de un valor medio de calcio? Y medianamente provisto. Medianamente provisto, sí. Bueno, magnesio. Y yo diría que casi también, ¿o no? Y Poquito sí, bajo. 0,5 sería. Ajá. Bueno, y así, a ver, ¿quién me dice algún otro de los cationes? ¿Cómo está? El potasio. A ver, ¿qué dicen ustedes del potasio? Medianamente bien provisto. O sea, medio la disponibilidad. Bien, bien. Bueno, entonces, ¿y la acidez de cambio? Que estamos siempre ustedes que vean datos de análisis de suelo, que es esta ficha, digamos, en esta parte de la ficha de este suelo, estamos viendo el análisis en detalle de los cationes, en este caso, materia orgánica y demás, siempre tienen que ver relacionando, ¿sí? ¿Qué más pueden relacionar acá? Dice acidez de cambio. Fíjense el valor de la acidez respecto de todos los cationes. Suman los cationes y ¿cuánto les da la suma de las bases? ¿Están viendo ustedes los valores? Profe.
¿sí? Suma de base dice 3,65, es decir que acá sumaron el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. Y la acidez de cambio, ¿cuánto les da? 5, yo estoy marcando acá con mi puntero pensando que soy yo con... tienen que relacionar eso, a ver, ¿qué me pueden decir de la acidez de cambio respecto de la suma de las bases, de la capacidad de intercambio que tiene ese suelo? Es un ultisol, es un suelo rojo, ¿sí? Es un suelo que está muy evolucionado, tiene pH ácido. ¿Se quedaron mudos o yo no escucho? Estamos analizando, profe. Bueno, muy bien. No nos contestan a nosotros, profe. Fíjense también cómo va variando eso en profundidad también. Acá sigo yo señalando y no tengo el puntero. Cómo va desde la P al B, B textural, hasta llegar hasta la última profundidad, que sería de izquierda a derecha mirando los valores. También eso tienen que observar, ¿sí? Bueno. Fíjense que ustedes ahí, en el práctico, tienen otros ejemplos, ¿sí? De otros suelos, donde tienen que ir analizando, así como analizamos de la misma manera que analizamos también el otro día lo que era cada uno de los análisis de suelo, ¿recuerdan? En ese caso eran análisis de suelo que fueron enviados al laboratorio y analizábamos los resultados, ¿sí? Solo los resultados de un análisis a una determinada profundidad, ¿sí? Para fertilidad. Ahora esto es analizar las cartas de suelo, pero con las mismas tablas de interpretación, donde ustedes tienen ahí preguntas disparadoras que tienen que ir contestando, así como les fue diciendo el profesor, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que presenta ese perfil de suelo, según lo que vieron hoy? ¿Qué nutrientes se encuentran en deficiencias o en excesos? Y eso, de la única manera que pueden contestar eso es teniendo las tablas interpretativas y teniendo en cuenta también justamente esto que venimos analizando, ¿no? Los porcentajes de saturación, los contenidos. Recuerden que también teníamos relaciones calcio-magnesio, relaciones magnesio-potasio, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes tienen para analizar. El ejemplo que les mostró recién el ingeniero es un suelo rojo, como ustedes ya lo vieron, un Candido típico. Claro. Y los otros que tienen para analizar son una serie que es un suelo arenoso, que esta serie de suelos se encuentra en lo que es el campo didáctico experimental de la UNE y también en la escuela Eragia, ¿sí? Que normalmente y en época donde teníamos posibilidades de hacer presencial, íbamos a hacer los muestreos y las actividades prácticas ahí, van a ver que es un udipsamen álfico, ¿sí? La serie es Ensenada Grande. También fíjense qué características tienen, cuántos horizontes tiene, cómo es la dotación de nutrientes, qué métodos utilizaron, si es que les dice. Y después tienen otra serie, que es la serie OK. No, a ver, sí, serie OK, le agregaron. Es ocaso, sí. Perdón. Y después también tienen la serie Mandillura, ¿sí? Como para que vean, ¿sí? Y hagan los ejercicios. Y el ingeniero, fíjense ustedes, que si son críticos al leer, les puso como ejemplo para que analicen series contrastantes y que
en este caso, por ejemplo, la serie Ensenada Grande y una serie Mandillurá pueden estar siendo muy distintas al estar en diferentes relieves, ¿sí? O diferentes ubicaciones en el paisaje, tienen condiciones completamente diferentes. Así que fíjense ustedes lo interesante, digamos, que es entender, digamos, cómo funciona el suelo, y después, una vez que ustedes tengan, digamos, una idea más acabada, digamos, de esto, les va a permitir comprender que a 50 metros puede haber un suelo completamente distinto del que ustedes están pisando o están observando en una calicata. Así que, bueno, está muy interesante, digamos, el trabajo práctico este. Así que traten de aprovecharlo, digamos, de ver todas esas diferencias que hay entre uno y otro, e incluso si hay algún problema, que creo que es eso el planteo que hizo el ingeniero, es ver cómo se puede salvar. Si vean los porcentajes de saturación de los distintos nutrientes, vean si hay algún antagonismo o deficiencia y demás. Ya no hablo más. Bien, bien, perfecto. Entonces, para resumir, digamos, en la actividad, a las cuestiones que ya vieron ustedes hace 2 clases atrás, que era la parte de interpretación, no sé si era hace 2 clases atrás, creo que sí, que tenía que ver todo con cuestiones químicas, básicamente. Súmenle lo que está escrito sobre el paisaje y sobre, por ejemplo, horizontes, saltos de arcilla muy notorios, por ejemplo, si venimos con un contenido y saltamos a otro muy notorio, y ahí puede haber una restricción. Entonces, a las cuestiones químicas súmenle la parte fisiográfica y de la calicata en sí, de los horizontes, para describir qué inconvenientes ustedes le encontrarían a estos suelos. Eso. Profes, ¿alguna cuestión más? Por mi parte yo estoy. No sé si tienen alguna consulta, y si no... Ajá, sí. No, en el chat no hay nada, creo que un poco los abrumamos con tantos datos y más. Aparte fue bastante largo el día hoy con el parcial y todo lo que tuvieron, más la clase de ayer de clasificación de suelo, muchos conceptos nuevos, así que creería que también ellos están, ¿no? Ya suficiente por hoy. No sé qué les parece, abren sus micrófonos, si no... ¿Tienen alguna duda? Aprovechenlo al ingeniero que tiene mucha experiencia, digamos, en esto de las calicatas y de conocer los suelos. Sí, lo que yo sí les voy a hacer un llamado de atención en general a todos, por favor.